quien ocupó importantes cargos en pasadas administraciones y fue uno precisamente de los arquitectos de lo que hoy denominamos el Centro Bancario de Panamá. Para poner en perspectiva el tema económico y tratar de darles algunos insumos a la población, quiero compartirles muy brevemente una información que sale hoy en el diario La Estrella de Panamá, donde se plantea: Guillermo Chapman propone reforma laboral y liberar las profesiones. Dice acá que el exministro de Economía y Finanzas, Guillermo Chapman, está convencido de que el modelo económico que ha sostenido el país en las últimas 3 décadas está agotado. Parte de ello se debe al bajo nivel de ahorro doméstico y las dificultades que se anticipan para obtener financiamiento externo e interno en las magnitudes de la última década, lo que hará difícil mantener la cuota de inversión del pasado. En un escrito al que tuvo acceso el diario La Estrella, hacia una nueva visión económica y social en Panamá, una propuesta de reflexión elaborado por el exministro Chapman mira un capitalismo distorsionado, patrimonialista, con un poder ejecutivo distribuidor de concesiones, un país en el que priman leyes especiales de inversión y contratos ley, en ausencia de leyes generales que ameriten a los inversionistas. Aunado a esto, el reducido tamaño de la economía ha facilitado la proliferación de oligopolios sin que el Estado logre implementar mecanismos para regular los monopolios, oligopolios y servicios públicos. Una economía de amiguetes, califica el economista, entre los que destacan la importación de alimentos, la distribución de medicamentos, producción de azúcar, harina de trigo, cemento y bebidas alcohólicas y no alcohólicas que encarecen el costo de vida de los panameños. Esto es breve en base a un documento de más de 40 páginas elaborado precisamente por el doctor Guillermo Chapman, exministro de Planificación y Política Económica en el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares. Pero bueno, vamos a hablar con uno que también sabe mucho de economía y que conoce la historia de este país, don Nicolás Ardito Barleta. Doctor, vamos a suponer que tenemos un paciente, se llama Panamá. ¿Cuál es la condición? Si usted fuera el médico en materia económica de ese paciente, hoy día estamos en abril del año 2021. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Primero quiero felicitarte por tu programa y a Omega Estéreo por hacerle llegar información buena al público panameño para que puedan estar mejor enterados de lo que acontece. Así que comienzo pues felicitándote y saludándote a tu radio escuchas. Quisiera enfocarte el tema desde 2 aspectos principales. Primero, la coyuntura económica, lo que está pasando en el 2020, en el 2021, que son los hechos a los que tú te has referido y a los que se refirió mi amigo Guillermo Chapman. Y segundo, una visión estratégica del país. Hacia dónde puede ir el país, cuál es su potencial futuro y qué necesitamos hacer para lograrlo. Si te parece bien, quisiera pues enfocarlo desde ese punto de vista. Primero estamos conscientes que en el 2020 el Producto Interno Bruto cayó 18%. Una caída descomunal como no se había visto desde el año 88. El desempleo aumentó unas 300,000 personas, ¿no? Que es un aumento considerable. Y que eso se debió a la cuarentena de 5 meses que cerró la economía. Desde fines de abril hasta septiembre la economía estuvo cerrada por la cuarentena, por razones de salud y del COVID-19. Y eso pues creó un costo grande en el desempleo
y en el cierre de micro y pequeñas empresas. Debo recordarnos que el 90% de las empresas panameñas son micro y pequeñas empresas. Y el hecho de que hayan tenido que cerrar por la cuarentena causó pues un costo muy grande, sobre todo en el empleo, ¿no? En septiembre, finalmente el gobierno decide crear una apertura inicial para comenzar a reactivar la economía al mismo tiempo de controlar la salud. O sea, hasta septiembre la política única del Estado era una política de salud, de cómo controlar el COVID-19, sin importar el costo económico. Y yo creo que eso se reconoció como un error, porque una cosa es morirse del COVID y otra cosa es morirse de hambre por falta de empleo y de ingresos para llevar a la casa y comprar las necesidades básicas. Entonces, en septiembre se reconoció esto y se comenzó una apertura parcial de la economía, por ejemplo, la construcción de obras que ya estaban en marcha en abril o marzo, pero que habían quedado paralizadas, y se reinició la construcción de esas obras que por supuesto generan bastante empleo. También en el comercio al por menor, las tiendas, los salones de belleza, las barberías, toda clase de pequeños comercios para activar un poco el empleo. Y la zona libre de Colón, que es un gran empleador en el área de Colón. Así que esas cosas, esas actividades comenzaron a reactivarse a partir de septiembre. Y eso pues comenzó a cambiar el panorama. En efecto, se puso en práctica una política fiscal, que son las acciones públicas del gobierno, que estaba conformada por obras públicas ya contratadas. Había una cantidad de obras públicas ya contratadas, pero paralizadas, de carreteras, de ensanche de la carretera Raiján-Chorrera, el ensanche de la carretera Chorrera-Las Playas, el Hospital del Niño, la ciudad hospitalaria, la continuación del Metro 1, la continuación del Metro 2 hasta Tocumen, para dar ejemplos, ¿no?, de obras públicas que ya estaban contratadas, pero que se habían quedado paradas. Así que la primera decisión del gobierno es reactivar esas obras para volver a generar empleo. Y desde la fecha, desde septiembre hasta acá, se han generado, se estima, unos 140,000 empleos. O sea que más o menos la mitad de lo que se había perdido durante el periodo de la pandemia. Y eso le permite a toda esa gente empleada pues llevar un salario a sus casas, comprar sus alimentos, y eso también reactiva el comercio al por menor en toda la ciudad. Esa ha sido la situación, porque una cosa es morirse de la pandemia y otra cosa es morirse de hambre. Y hay que evitar ambas, ¿no? Y eso se ha tratado de hacer siguiendo un control y creando conciencia en la población de cómo deben cuidarse para evitar el COVID-19, pero al mismo tiempo que puede reactivarse actividad económica suficiente para que la gente tenga un ingreso y pueda llevar alimentos a sus hogares. Esa pues es la situación durante el año 2020 y hasta principios de este año. A principios de este año, el 2021, se proyecta un crecimiento económico de entre 4 y 5% para el año. O sea que perdimos 18% el año pasado y vamos a recuperar, ponte tú, un 5% de lo perdido, ¿no? Pero, y eso se va a hacer
a través de las inversiones públicas que mencioné previamente, todas esas obras ya mencionadas, y también estimulando la inversión privada. Doctor, Para, sí, hagamos un punto aquí porque usted o ha no, mencionado. interrúmpeme cuando quieras, ¿no? Ok, gracias. Usted acaba de mencionar, y César, sería interesante que el doctor nos explique, un crecimiento del 3-4% es el estimado para este año, 4 a 5%. pero también vemos pronósticos de organismos internacionales que hablan de 9.9% de crecimiento. Explíquenos ambos pronósticos, ¿cómo funciona esto? Bueno, eso yo lo encuentro raro porque este pronóstico que te estoy dando viene del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, a no ser que ellos hayan cambiado en las últimas semanas y se sientan un poco más optimistas de la reactivación. Al fin y al cabo, la reactivación de la economía en Panamá depende en parte de su capacidad de exportar, y eso depende en parte de la recuperación económica de América Latina y del mundo. Entonces, si se ha revisado por parte del Fondo Monetario sobre todo, que se espera un mayor crecimiento económico a nivel internacional, eso influiría favorablemente en las exportaciones panameñas, y por eso es que puede ser que ahora se hable que en vez de un crecimiento de 5% este año, podamos llegar a un crecimiento de 9%, lo cual yo dudo francamente. Fue el Banco Mundial el que planteó que Panamá crecería hace unos días en una publicación 9.9%, por lo que liderará el crecimiento en Centroamérica durante el 21, de acuerdo con la actualización de las expectativas de este banco dadas a conocer recientemente. Bueno, el grupo profesional del Banco Mundial obviamente es sumamente bueno. Como tú recuerdas, yo fui vicepresidente del Banco Mundial para América Latina por allá a principios de la década de los 80, y le tengo un gran respeto a la institución por su profesionalismo, ¿no? Y por su equipo técnico. Si ellos ahora se sienten más optimistas porque la economía de Estados Unidos va a crecer más, por ejemplo, recuerda que la economía panameña en cuanto a exportar está orientada hacia la economía de Estados Unidos. Entonces, si se ha revisado favorablemente que la tasa de crecimiento de la economía de Estados Unidos, gracias a las políticas que está poniendo en práctica el presidente Biden, puede que suba 5%, eso va a influir favorablemente sobre el crecimiento de Panamá y de las exportaciones de productos panameños al mercado de Estados Unidos. Así que ponte tú pues que fluctúe entre un 5 y un 9% el crecimiento económico este año de acuerdo a estas entidades, y eso todavía recupera apenas la mitad de lo perdido el año pasado. Pongo un ejemplo, cómo funciona eso, doctor Barleta, para que quienes nos sintonizan y no manejan el tema económico lo entiendan. No es que vamos a estar sobre, si la caída fue de tanto, con un recorte de tanto, ¿cómo quedaríamos? Explíquenos eso. Bueno, si la caída fue de 18% en el Producto Interno Bruto y se recupera, ponte tú, entre un 5 y 9, estamos recuperando la mitad de lo perdido. O sea, no es que estamos ganando nada neto. Exacto. Adicional, no estamos recuperando la mitad de lo perdido el año pasado por la cuarentena y el cierre total de la economía, ¿no? Así que la política pública en efecto ahora tiene tres componentes, ¿no? Una política de salud para seguir controlando la pandemia y sobre todo educando a la gente a que se cuide, que guarde la distancia, que se lave las manos, que use las mascarillas, que son los elementos fundamentales, que se queden en casa lo más que puedan y que trabajen desde casa si pueden, ¿verdad? Son los elementos de la política de salud. Pero esa política de salud está complementada por una política fiscal
que conlleva el gasto público en los proyectos que te mencioné previamente, por un lado, y en un estímulo a la inversión privada. ¿Qué inversión privada? Bueno, por ejemplo, el cobre, la mina de cobre Petaquilla, que genera 4.300 empleos, va a estar exportando una cantidad apreciable de cobre. La construcción, que se ha reactivado y que se espera una mayor reactivación, y que por las exportaciones que se realicen de Panamá, eso genere demanda para más empleo. Entonces esos componentes van a ayudar a la reactivación económica, tanto por la inversión pública, que ya mencionamos, con una serie de proyectos, Arreján Chorrera, etcétera, inclusive el cuarto puente del canal, aunque está atrasado, el Metro 3, que también está apenas contratándose. Esas cosas deben ayudar en la segunda mitad de este año a reactivar la economía. Y por otro lado, pues el estímulo a la inversión privada y a la actividad privada. ¿Qué actividad privada se espera? Y eso también lo dice el Banco Mundial y lo dicen los otros organismos. El cobre, que ya lo mencioné, la parte agropecuaria. Acuérdate que la mitad de la producción agropecuaria se exporta. Los bananos, café, frutas, otros productos, la construcción, que debe continuar reactivándose, porque ahora mismo hay una cantidad, un superávit de viviendas construidas que tienen que irse vendiendo, unas 3.000 viviendas construidas, y hasta que eso no se vaya vendiendo, no se reactiva lo suficiente la construcción. El comercio de la zona libre de Colón, que como dijimos antes, es un generador importante de empleo, y la pesca para la exportación. Como tú sabes, desde hace varias décadas, Panamá exporta una cantidad apreciable de camarones, de langostinos, de pescado en diferentes formas, y eso pues agrega también a los que se dedican a esa actividad. Pregunta a César Ruilova, doctor Barletta. ¿Perdón? Doctor Barletta, buenos días. Siempre es Buenos días, César. un placer saludarlo. Doctor Barletta, nuestros expertos economistas nos anuncian la necesidad de un diálogo para examinar y reflexionar sobre una nueva visión económica del país. Esto pone en perspectiva esa relación entre política y economía, que los expertos la traducen en la política económica o la economía política. Históricamente se piensa que esto está en manos del gobierno. ¿Cómo articulamos desde su experiencia un gran diálogo para debatir y reflexionar sobre esta nueva visión, sobre lo que se necesita en materia política económica? ¿Quiénes tienen que intervenir? ¿Cómo lo hacemos frente a la realidad del país? Bueno, es importante, y eso lo han solicitado los diferentes gremios del CONEP, la Cámara de Comercio, APEDE, que haya un diálogo público-privado que vaya estableciendo consensos de hacia dónde dirigir el esfuerzo nacional. Quiero echar atrás ahora y recordarte una cosa. El futuro de la economía panameña, y lo digo ahora y lo diré por varios años, está en la logística, ¿no? ¿Y qué queremos decir por logística? Logística es la distancia más corta, más segura, más barata entre el punto de partida de un producto y el punto de llegada. Por ejemplo, los productos que vienen de Japón y de China y que van hacia Sudamérica, muchos pasan por la zona libre de Colón, otros pasan por los puertos de contenedores del Canal de Panamá, y eso deja un valor agregado en la economía nacional.
pero lo que quiero es ilustrarte la logística, ¿no? Entonces, el futuro de la economía panameña en gran medida está condicionado por la oportunidad y el potencial de desarrollar la logística, de desarrollar el canal y todo lo que depende del canal, los puertos de contenedores, la venta de combustible a los barcos en tránsito, la zona libre de Colón, todo eso depende del canal de Panamá. Por otro lado, me estoy adelantando, hay 4 puntales que han caracterizado la economía en la última década y que lo seguirán haciendo en el futuro, dependiendo pues de lo que pase con la recuperación de esta enfermedad que afecta al mundo entero y que debe ir cediendo poco a poco, ¿no? Uno es la conectividad marítima, es la que te acabo de resumir, ¿no? El otro es la conectividad aérea. Tocumen, por donde ha transitado por encima de 11 millones de personas al año, ha estado totalmente paralizado porque inclusive líneas aéreas han quebrado. La línea aérea Copa Nacional, que ha sido un ejemplo de buen manejo, ha tenido que refinanciar 3.500 millones de dólares para poder subsistir mientras tanto. O sea que Tocumen ha estado bastante mediatizado el año pasado por las mismas razones que han afectado al mundo. Y es un componente importante de la conectividad de Panamá. Así que tenemos la conectividad marítima, la conectividad aérea, que a ver hasta dónde se recupera, la conectividad de telecomunicaciones. Recuerda que por Panamá pasan 7 cables submarinos de fibra óptica, que es lo más de cualquier país de América Latina. Y por esos cables submarinos transita una enorme cantidad de información, de datos, de voces. Por ejemplo, los 12.000 empleos que generan los centros, los llamados call centers en Panamá, dependen en parte de esa conectividad de los cables submarinos. Buena parte de lo que ocurre en la Ciudad del Saber, donde hay 100 empresas dedicadas a actividades digitales, depende del uso de los cables submarinos de fibra óptica. Para darte ejemplos, ¿no? Y el cuarto pedestal es el Centro Financiero y Bancario Regional de Panamá, ¿no? Así que esos 4 puntales de logística le dan valor a la posición geográfica panameña, que depende de nosotros los panameños desarrollar para explotarlo a cabalidad en beneficio del pueblo panameño. Para ponértelo en otra forma, Panamá es una economía pequeña, 4 millones de habitantes, que como yo lo dramatizo diciendo cabemos en una esquina de la Ciudad de México, una esquina de la ciudad de Sao Paulo o de Buenos Aires. Somos un país de mercado propio pequeño y este tipo de economías a la Singapur necesitan ser exportadoras para poder importar todo lo que no tenemos la capacidad de producir localmente por el tamaño del mercado. Las computadoras, las lavadoras, las televisoras, todas esas cosas que en Panamá no se pueden producir, necesitamos generar las divisas a través de nuestras exportaciones que permitan importarlas para beneficio de los panameños. O sea que la condición, ya hablando estratégicamente, Álvaro, ¿no? Como te planteé al principio, y gracias por tu pregunta, César, la condición de país de tránsito nos permite aprovechar esos aspectos de la logística internacional para generar empleos para los panameños y generar ingresos. Por ejemplo,
El Canal de Panamá emplea 10.000 personas. ¿De dónde vienen los ingresos de esas 10.000 personas? De lo que pagan los barcos que transitan por el Canal de Panamá. Y esas 10.000 personas llevan sus ingresos a sus casas, a sus hogares, y de ahí se genera demanda local por bienes y servicios locales. Igualmente, el turismo. El turismo está sumamente mediatizado, pero el turismo llegó a ser el 9% del Producto Interno Bruto de Panamá. Y lamentablemente yo me temo que va a quedar mediatizado por lo menos por el resto de este año, ¿no? Hasta el año entrante. Recuerda que Río Hato se rehabilitó y ahí han bajado charters que vienen directamente de Canadá, que vienen directamente de Alemania, que vienen directamente de Estados Unidos, para que la gente vaya a las playas de aquí del Pacífico. O sea que el turismo sigue teniendo un gran potencial a futuro, pero por lo que ha pasado, por el quiebre de líneas aéreas, por el cuidado que hay que tener por la pandemia, va a estar mediatizado por ahora, ¿no? Así que volvamos atrás, ¿no? Tenemos 4 pilares de la logística panameña, ¿no? El pilar marítimo, la conectividad marítima, la conectividad aérea, la conectividad de telecomunicaciones y la conectividad de la banca regional y centro financiero regional, ¿no? Tengo que irme a un cambio comercial, doctor. Voy a dejar sobre la mesa un tema, porque usted ha planteado con mucho Muchas cosas a la vez. temas importantes de país que hasta el momento, a su juicio, nos pueden ir llevando por el camino correcto, pero se necesita, para lo que usted plantea, llevarlo adelante y poner este país a caminar como se debe. Y para lo que plantea don Guillermo Chapman en su escrito, una sola palabra, y es voluntad. Y yo siento que la última vez que logramos los panameños ponernos de acuerdo y sumarnos en un solo haz de voluntades fue precisamente para la ampliación del Canal de Panamá durante el gobierno del presidente Martín Torrijos. Antes lo hicimos también el gobierno del señor Endara. También logramos esos objetivos para el Canal de Panamá revirtiera, pero hoy día carecemos de eso, de voluntad, de consenso. No logramos ponernos de acuerdo. La mezquindad, el egoísmo, la ambición de llegar al poder quizás supera la voluntad y el deseo de echar al país entre todos hacia adelante. Vamos a hablar de eso al regresar con un hombre que ha participado en la historia de Panamá de los últimos 40 años o 50 años. Regresamos enseguida. 40 años. Bien, mientras yo estoy acá en las redes sociales, momentáneamente hacemos este receso de publicidad en Omega Estéreo. Estamos conversando con el doctor Nicolás Ardito Barleta, economista, fue ministro de Economía y Finanzas, fue vicepresidente del Banco Mundial, y estamos haciendo un análisis para ustedes que nos sintonizan a través de Omega Estéreo, a través de Instagram, a través de YouTube, a través de Facebook, de cómo está la situación del país. Yo creo que esto es importante que ustedes lo digieran, lo analicen, lo vuelvan a ver, porque va a estar en nuestra plataforma de nuestro canal de YouTube y también en las redes sociales para comprender un poco más qué es lo que está pasando en el país, hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer. Aquí se están planteando algunas de esas recetas con expertos en la materia, no que me dijeron, no que yo creo, no. Aquí está, se los estamos dando para que usted lo analice, para que usted lo estudie, para que usted lo debata en su grupo de amigos, de familia, en la empresa, y entre todos podamos más rápido ponernos de acuerdo para echar adelante. Eso es lo que necesita el país en este momento, lograr consenso, lograr acuerdos, porque si seguimos cada uno en una esquina, cual gladiadores o boxeadores,
esto no va para ningún lado, señoras y señores. Y Panamá, como lo dijo el doctor Nicolás Ardito Barleta, es un país pequeño, una esquina de Sao Paulo, una esquina de México, un barrio de China. Entonces, ¿por qué no podemos poner un poquito de nuestra parte y hacer que esto camine en el poder? Pensamos después, porque yo siempre lo digo, ¿qué vamos a gobernar si seguimos echándole leña al fuego? Cenizas. Aquí hay gente que está en este momento pensando, estimados amigos, hey, lo hundimos el país y comenzamos de cero. Y eso es mezquino, eso es egoísta, eso es perverso. No se puede. Mejor sería, hacemos crecer el país entre todos y seguimos creciendo cada 5 años cuando se da el proceso electoral. Así que es el mensaje que yo quiero que ustedes entiendan. No es seguir en esta pelea estéril que no nos está llevando a ningún lado, tomando bandos. El bando que tenemos que tomar es uno solo y es Panamá, para lograr entre todos superar los obstáculos que nos enfrentamos en los actuales momentos, que son muy complejos, históricos, porque durante la invasión fue Panamá. Ahora, con el COVID, es el mundo el que está sometido a este gran estrés desde todos los puntos de vista y que ha permitido el COVID que salgan a flote todas las debilidades de nuestros países. Vamos ya de vuelta. Bien, dejamos sobre la mesa, estimados amigos de Omega Estéreo y quienes nos sintonizan en redes sociales, el tema de la voluntad que se necesita como país. Si no, no vamos a salir de esto y pareciera que hay en este momento una ausencia de voluntad nacional, de voluntad de país, porque estamos pensando en bandos, en esquinas, en llegar al poder, en ver cómo hago, pero no pensamos en el país para lograr los objetivos que se plantean en su primera media hora de intervención, señor Nicolás Ardito Barleta. Adelante, doctor. ¿Ya? Estamos de vuelta, doctor. Bueno, excelente, gracias. Yo quisiera, para dar seguimiento a lo que tú has dicho, recordarnos lo que dije antes a César, de que la logística es gran parte del futuro de Panamá y que hay una serie de limitantes que tenemos que vencer, como los digo en mi último capítulo de mi libro Huellas, porque siguen siendo las mismas, para poderlo aprovechar. La primera es la calidad de la educación. Nosotros tenemos que mejorar la educación de nuestro pueblo, de nuestros coterráneos, para que puedan aprovechar las oportunidades de logística que tiene este país. Tú has visto cómo en años recientes llegan, por ejemplo, una cantidad de venezolanos a Panamá preparados que se instalan enseguida y saben aprovechar esas condiciones de logística internacional. Nosotros tenemos que enfatizar la educación de calidad, la educación de cobertura para todos los panameños de manera tal en las universidades, en los colegios, en las escuelas técnicas, que puedan aprovechar las oportunidades de logística que ofrece el país. En efecto, nosotros tenemos también, recordemos, Panamás. El Panamá de tránsito, que se caracteriza por lo que hemos hablado antes, donde está el 45% del Producto Interno Bruto de Panamá, con todo lo del canal, del aeropuerto, de la banca, de las telecomunicaciones, y el Panamá interior, donde la agricultura tiene un potencial, el sector agropecuario tiene un potencial exportador, como ha quedado demostrado, pero hay que aplicarle tecnología, hay que aplicar asistencia técnica, hay que aplicar educación del productor para que también sea un
componente de las exportaciones panameñas. Panamá está exportando muchas frutas, por ejemplo, a Holanda directamente y a Miami. Y el Panamá frontera, que es el Panamá pues, de la costa atlántica y del Darién, de las grandes selvas, que se pueden aprovechar como ya se aprovecha en Darién, pero en una forma más limitada para exportar madera, entre otros productos, ¿no? Entonces, tenemos que saber integrar esos Panamás y por eso, aparte de la educación, se necesita la infraestructura. Hay que hacer reformas legales, reformas puntuales. Bueno, principalmente yo diría para aprovechar eso es la infraestructura, ¿no? La infraestructura que ya mencionamos antes, las carreteras, por todo el país, inclusive el ferrocarril que mueve pues los pasajeros entre los dos puertos. El ferrocarril de Panamá mueve 430,000 contenedores entre los puertos de contenedores de Colón y el puerto de Balboa. Y eso significa un movimiento importante que complementa la conectividad de Panamá, ¿no? Está la carretera. Tú sabes que el 26% del valor agregado de lo que exporta Zona Libre sale por Tocumen. Entonces, la carretera que se amplió desde Zona Libre a Panamá y a Tocumen ha sido un componente valioso para contribuir con las exportaciones de Zona Libre. Además, hay líneas aéreas que están aprovechando a Tocumen. Yo mencioné antes Tocumen desde el punto de vista de tránsito de pasajeros, pero FedEx, por ejemplo, DHL, la misma Copa, usan a Tocumen como un centro de tránsito de carga y mercancía. También se ha planteado que en Panamá se pueden procesar productos agropecuarios que provienen de Sudamérica y que estos se pueden llevar por avión hacia los mercados del sur de los Estados Unidos. O sea, hay una serie de oportunidades adicionales que requieren, primero, educación, como dijimos. Segundo, infraestructura. Tercero, gobernabilidad, que es lo que tú planteas, gobernabilidad en el sentido de acuerdos nacionales, públicos y privados, ¿verdad? Que nos lleven a descubrir dónde están las oportunidades reales del país, de las cuales nos podemos beneficiar todos, trabajadores, empleadores, profesionales, porque allí es donde está el aprovechamiento del potencial de logística que tiene Panamá. No sé si estoy siendo un poco muy complejo para una audiencia radial, pero quiero pues elaborarte esos puntos que tú me has estimulado a traer a la palestra. Sí, César plantea también. Doctor Barletta, hay en el mundo de los especialistas económicos unas preocupaciones que apuntan hacia el alto nivel de endeudamiento público actual, el ritmo y el alto nivel de endeudamiento, algunas políticas llamadas populistas en las que se van ampliando las franjas de subsidios, de programas de subsidios, y esta cultura que se ha enquistado en nuestro Panamá de hoy sobre el inmediatismo. O sea, no hay planes a mediano o a largo plazo, ni en economía, ni en política pública. ¿Usted comparte esas preocupaciones o le agrega otras o tiene alguna otra visión al respecto? Sí, bueno, primero déjame decirte que el ministro Alexander, que es un excelente profesional, maneja estas cosas muy bien, ¿no? Y él tiene el control del presupuesto y hasta donde se lo permite pues el gobierno, él lo maneja dentro de criterios y de elementos que
que permitan irlo llevando. Segundo, déjame apuntarte a que lo importante no es tanto el nivel de deuda, sino la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Hubo un momento en que se venía bajando la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, lo cual es bueno, se logró bajar a 40% y hasta un poquito menos. O sea, la relación pues deuda-Producto Interno Bruto. Pero ahora ha vuelto a subir por el endeudamiento que ha sido necesario contratar por todo lo que ha sucedido, ¿no? Por la pandemia, por poder manejar la economía, y ha vuelto a subir a 64%. Ya eso es de cuidado. Y esto lo sabe muy bien el ministro Alexander, porque cuando él fue ministro en su ocasión previa en el gobierno de Torrijos, él pasó la ley de responsabilidad fiscal, que lleva dos componentes: el componente de cuánto endeudarse a corto plazo y el componente de qué porcentaje mantener de la deuda como porcentaje del total, ¿no? Así que él está sumamente consciente que de aquí en adelante hay que volver a aplicar la ley de responsabilidad fiscal, de la cual él fue el autor inicial en el gobierno de Martín Torrijos. Así que yo sí creo que hay conciencia de que el endeudamiento que se contrató fue superior a lo que se esperaba por la paralización de la economía, ¿no? Y hubo que gastar alrededor de $1.600 millones en programas para contener la pandemia a nivel popular y para mantener el presupuesto andando. Te resumo diciendo pues que el gobierno tiene conciencia de esto. Te resumo que los gremios privados, el CONEP, la Cámara de Comercio, la PEDE, el Sindicato Industriales, también han solicitado al gobierno que haya un acuerdo público-privado para el manejo hacia adelante tanto de la política económica, de la política fiscal, como de aprovechar las oportunidades de logística del país. Así que es cuestión de liderazgo político, tanto a nivel del Ejecutivo como de la Asamblea Nacional, que hay que aplicar para que estas cosas se vayan poniendo en práctica, para que el efecto negativo sobre el país sea el menor posible y podamos ir viendo la luz en la segunda mitad de este año. Doctor, me preocupa algo y es el Panamá del 1 de julio próximo. Ese Panamá que el 1 de julio, si no se toman medidas, va a amanecer con grandes deudas con los bancos, hipotecas, carros, locales comerciales, en fin. Y que muchos también han dejado de pagar luz, teléfono, agua, muchos por razones evidentes de falta de un trabajo, que le recortaron el salario, le suspendieron el contrato. ¿Qué va a pasar en Panamá? Yo no sé si usted tiene la misma preocupación después del 1 de julio y qué medidas debieran tomarse para tratar de mitigar un poco esa situación. Es la pregunta que yo planteo. Adicional, me preocupa mucho y le hago la pregunta a usted, los ataques de que está siendo víctima la banca de nuestro país, que de una u otra manera debemos de sentirnos orgullosos del sistema bancario con que contamos hoy día si lo comparamos con otros países de la región. Adelante, don Nicolás. Sí, gracias por la pregunta. Mira, la asociación bancaria, donde Aymed es la presidenta de la asociación bancaria,
está muy consciente de estas cosas. La Superintendencia Bancaria de Panamá, en cuya directiva yo estoy, con Amaury Castillo, también está muy consciente de estas cosas y ahí manejamos estos temas y los conversamos en las diferentes resoluciones que se aprueban. Ahí el principal mensaje es decirle a la Asamblea Nacional, y esto lo sabe el presidente de la Asamblea, no inmiscuirse en el tema de la banca, no pasar leyes que puedan afectar el buen funcionamiento de la banca en Panamá, que puedan afectar las líneas de corresponsalía que tienen los bancos establecidos en Panamá y que necesitan para hacer sus operaciones internacionales. Así que hay conciencia de eso, hay comunicación. Yo me he comunicado muchas veces con el presidente de la Asamblea, Amaury Castillo lo hace también, porque el presidente de la República ha tratado de coordinar con la Asociación Bancaria y con la Superintendencia Bancaria para el manejo de estas cosas. En última instancia, para volver un poco al punto central de tu pregunta, cada banco tiene que lidiar con sus clientes. Cada banco, a los bancos no les conviene, ponte tú, quitarles la vivienda a gente que por el momento no ha podido pagar su hipoteca y convertirse en empresas de bienes raíces. A los bancos les conviene más bien negociar con cada uno de sus clientes y con base a su capacidad de pago, extender los plazos de sus líneas de créditos o de sus hipotecas para que los clientes que han sufrido las consecuencias del desempleo por el COVID-19 puedan restablecerse. Y eso depende en gran medida de cada banco, analizando los riesgos de cada cliente y sentándose con cada cliente a establecer una fórmula que le permita ir amortizando sus pagos de intereses a través del tiempo. Así que yo no creo que a partir del 1 de julio vaya a haber una calamidad porque hay conciencia de estas cosas y se están tratando de prevenir desde ahora. Te repito, los bancos están tomando conciencia con sus clientes, todos aquellos que han quedado afectados por el desempleo debido al COVID-19, de que tienen pues que renegociar con ellos y con base a su nueva capacidad de ingresos. Te recuerdo que de los 300,000 empleos que se perdieron se han recuperado 140,000 a la fecha y esos tienen la oportunidad de renovar pues sus líneas con los bancos, pagar sus intereses por supuesto, pero irlos proyectando hacia la segunda mitad del año cuando su capacidad de pago vaya mejorando. César. Doctor Barletta, los grupos tenedores de capital extranjero cuentan hoy en día con estas empresas calificadoras de riesgo que llegan a los países y a las entidades financieras de estos países para analizar su capacidad y su nivel de riesgo. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a nuestro grado de inversión? ¿Corremos peligro luego de las últimas calificaciones de perderlo? ¿Qué hay que hacer para evitarlo? Si usted tiene una lectura sobre ese tema, doctor Barletta. Sí, afortunadamente, tanto Fitch como Moody's, como ¿quién es la otra? Aunque han bajado algo la calificación de Panamá, no le han quitado el grado de inversión. Y este es un punto central que atiende el ministro Alexander y con la cooperación del mismo presidente de la República. El
para lograr mantener el grado de inversión que Panamá ha tenido hasta la fecha, que es lo que es importante para el inversionista extranjero que viene a Panamá pues a buscar oportunidades de inversión, ¿no? Así que aunque Fitch y Moody's y la otra agencia han bajado su lectura de Panamá, no le han quitado el grado de inversión y eso es lo importante. Y esa preocupación es central para el ministro Alexander, que es el encargado de manejar las finanzas públicas. Doctor, el tema de la Caja de Seguro Social, no quiero que nos vayamos sin antes conocer su evaluación de este tema que nos compete a todos los panameños y que puede ser un generador de una, ni Dios quiera, explosión social en este país como se ha dado en anteriores casos. Durante el gobierno de Martín Torrijos ya tuvimos una experiencia y en otros países ha sido también motivo de explosiones sociales que han puesto en peligro incluso la estabilidad del país. ¿Cuál cree usted que puede ser la salida para enfrentar una crisis como esta del programa de invalidez, vejez y muerte, que no se resuelve con 100, ni 200, ni 300 millones? Aquí necesitamos 65.000 millones de dólares para poder pagar hasta el último pensionado de este programa solidario de la Caja de Seguro Social. Sus impresiones breves, concisas y precisas en torno a este tema. Sí. Yo le he sugerido al doctor Lau, con quien tengo buena amistad, que hay que ver la parte de los ingresos, de las inversiones. Parte del problema es que los recursos de ese programa, por ley, se depositan en el Banco Nacional de Panamá. Y el Banco Nacional de Panamá les paga 2% de interés. Si, por ejemplo, esos fondos se pudieran usar para comprar cartera hipotecaria del Banco General, de Banismo, del Global Bank, que rinde 7%, ya tú estarías aumentando el rendimiento de 2 a 7% y estarías obligando al mismo Banco Nacional de Panamá a competir y a subir la tasa de interés que le paga a los fondos del Seguro Social. Así que yo creo que buena parte del asunto, del problema delicado que lo planteas tú, del Seguro Social, no tendrá que venir nada más por el lado de subir la edad de jubilación o de subir las cuotas, que es la parte políticamente delicada, sino que debe venir por el lado de aumentar la generación de ingresos de los fondos que ya tiene el programa de IBM y que puede reducir en buena medida y paliar la situación de la solvencia del programa de invalidez, vejez y muerte. Pero es inminente tocar las paramétricas, edad de jubilación, aumento de cuota, aumento de la densidad también, a juicio suyo, doctor Barletta. Bueno, yo primero comenzaría, como te dije, con el aumento del rendimiento de los fondos que existen en la actualidad. A ver hasta dónde nos lleva eso. Y dada esa situación, entonces ver qué hace falta por el lado de subir pues la edad de jubilación o de subir la cuota, que sería por una cantidad mucho menor. Pero hay un grupo de especialistas estudiando estas cosas. El mismo ministro Alexander le ha entregado a la Caja del Seguro Social una proyección de las finanzas públicas preparada por su equipo profesional muy bueno. Y eso pues hay que tomarlo en cuenta. Pero en resumen, primero tratar de aumentar los rendimientos de los fondos de invalidez, vejez y muerte
a través de compra de cartera hipotecaria. Además, si tú le compras cartera hipotecaria al Banco General, a Banismo, a Global Bank, le das más liquidez para poder ofrecer más hipotecas. Y eso permite entonces que la gente compre más viviendas con base pues a nuevas hipotecas que estos bancos le pueden conceder al haber liberado parte de su cartera actual, vendiéndosela al Seguro Social, que además le conviene porque sube su rendimiento de 2% a 6-7%, y eso reduce lo que sería necesario por el lado de subir las cuotas a los obreros y a los patronos. Gracias, doctor Nicolás Ardito Barleta, por regalarnos este espacio tan interesante para hablar un poco de la situación del país en este momento, tratando de aportar, de construir y no de destruir, que es en la línea en que no nos encontramos, señoras y señores. Así que, César, gracias, doctor. Saludos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Álvaro por tu amabilidad y a César por la excelente conversación que hemos tenido, y confiando pues, y los felicito por este esfuerzo de seguir tratando de informar y educar a nuestra población sobre las opciones reales que tenemos para resolver estos delicados problemas. Gracias, y gracias a los oyentes. Hasta mañana.